Capítulo 19. ¿Cómo vivir una maternidad redimida? Nosotras hemos vivido juntas muchos momentos desagradables de nuestra maternidad. Hemos batallado contra el orgullo y la vergüenza a la hora de la merienda, cuando la hija de una de nosotras se come las zanahorias, mientras el hijo de la otra las rechaza. Hemos visto a la otra gritar al niño desde la habitación del lado, en lugar de pararse y hablarle al niño con amabilidad. Hemos sido testigos de las penas de nuestros hijos por las buenas y malas razones, por nuestra falta de capacitación y a pesar de nuestros esfuerzos. Hemos comparado nuestras rutinas de acostar niños cuando algunos se iban directo a dormir y otros probaban los límites. También hemos vivido juntas momentos dolorosos de la maternidad, temporadas de intentos de adopción y temporadas para cerrar el proceso sin traer ningún niño nuevo a la familia. Hemos hablado acerca de nuestros temores estando en la unidad de cuidados intensivos, en evaluaciones del desarrollo, en pruebas de alergias y en exámenes de visión. Cuando los miedos se convirtieron en realidades rotas, hemos orado la una por la otra. Cuando han venido cirugías, cuando han llegado las sillas de ruedas, cuando los complicados tratamientos médicos no dan resultado, hemos reído juntas porque duele demasiado hacer cualquier otra cosa. Por la gracia de Dios, hemos visto triunfos esperanzadores en la maternidad. Los niños que solían reaccionar con estallidos de ira, ahora se interesan por las necesidades del débil y el menor. Hemos celebrado que los pequeños crean en el Evangelio con fe. Hemos visto la obra de Dios al cabo de años de súplicas, produciendo avances y cambios en áreas de pecado habitual y luchas. En medio del pecado, las luchas y las alergias, hemos predicado el Evangelio la una a la otra y hemos aprendido a predicarlo a nosotras mismas. No, nunca hemos ido a una iglesia para turnarnos el púlpito. Nos predicamos a nosotras mismas en conversaciones con una taza de café caliente, una llamada de video después de la hora de dormir y mensajes de texto en la tarde. Nos hemos recordado mutuamente la verdad del Evangelio en la sala de nuestras casas, en restaurantes, durante las vacaciones y festividades familiares y en caminatas por el parque. Hemos afirmado el buen diseño de Dios para cada una de nosotras. Sí, Dios en su gracia nos da cuerpos saludables. Sí, veo al Espíritu Santo obrando en el corazón de tu Hijo. Sí, Dios es generoso y bondadoso para suplir todas nuestras necesidades. Hemos afirmado la adversidad de la vida bajo el sol. No, esto no debería ser doloroso. No, no deberías tratar a tu hijo de esa manera. No, tus circunstancias no son fáciles. Hemos recordado la libertad que está a nuestra disposición por medio del sacrificio de Cristo a nuestro favor que nos impulsa a obedecer a Dios en aquello que nos cuesta. Sé que gritaste a tus hijos, pero puedes arrepentirte. Sus misericordias son nuevas. Confía en el que obrará para que seas más como Él. Hemos esperado juntas en la resurrección de Cristo y lo que significa para nuestro futuro. Todo esto va a arreglarse. Esto va a terminar y algún día Él enjugará toda lágrima. Predicar el Evangelio la una a la otra y a nosotras mismas es un ejercicio continuo de conversación redentora. Es hacer declaraciones guiadas por el Espíritu que se conectan y entretejen la belleza del Evangelio en la tela de nuestra relación. Quizá pienses, no sé cómo hacer conexiones de esa manera, o no tengo ese tipo de vocabulario. Tal vez no se te ocurra con cuál amiga hablar acerca de estas cosas, o tal vez recuerdes una época en la que trataste de hablar la verdad del Evangelio, pero alguien se disgustó. No te desanimes. Sabes que no es fácil y en ocasiones parece poco natural. Sin embargo, queremos animarte a probarlo y dejarte algunos consejos prácticos y ejemplos de cómo predicar el Evangelio a ti misma y a quienes te rodean. No somos perfectas en esto. A veces vemos nuestro pecado, pero en lugar de arrepentirnos de inmediato, dejamos pasar los días y las semanas.
A veces estamos tan dispuestas a ayudarnos mutuamente que nos damos consejos lastimeros en vez de guiar a la otra a Cristo. Con todo, seguimos intentando comunicar a la otra lo que nos ayuda. Queremos ser hacedoras de la palabra, no solo oidoras, de modo que te invitamos a tomar lo que estás aprendiendo y lo pongas en práctica donde quiera que estés. Predicar el Evangelio a ti misma significa ayudar que tu mente informe a tu corazón y lo reoriente en torno a las cosas de Cristo. Predicar el Evangelio a ti misma es vivir la maternidad redimida. Recuerda el Evangelio. Cada año, nuestros hijos asisten a un campamento de primos en casa de los abuelos Jensen. Es una fiesta que se prolonga varias noches, aunque misteriosamente se encoge más y más cada año. Este evento anual incluye sacos de dormir, salidas a comer helado a medianoche, excursiones, juegos con agua, decoraciones, juegos, lecciones bíblicas y camisetas personalizadas. A nuestros hijos les gusta especialmente las camisetas porque son como una medalla de honor que les queda para siempre, una prueba de que asistieron al campamento de primos y que son parte de la familia. Si alguno de nuestros hijos ve a un primo que lleva su camiseta del campamento, empiezan a intercambiar recuerdos y preguntan cuándo será el próximo. ¿Dónde está mi camiseta, mami? Yo también quiero ponerme la mía. ¿Recuerdas el día que fuimos a la piscina? Quiero volver allí. La tía Bárbara estaba aquella vez. ¿Va a regresar este año? A veces sus preguntas y entusiasmos son tan exagerados que casi están fuera de control, pero no nos sorprende la conmoción. El campamento de primos es un asunto memorable que comparten con su familia. Es diversión del pasado y expectativa para el futuro. ¿Por qué no hablar de ello a cada oportunidad? Aunque ninguna de nosotros contempla la posibilidad de andar por ahí con camisetas del campamento del Evangelio, esperamos que si llevaras una, despertaría la misma respuesta. Oh, ¿tú también conoces a Jesús? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a confiar en Él? ¿Cómo llegaste a arrepentirte y a creer? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿En qué necesitas ánimo? ¿No te parece muy emocionante ver un día a Jesús cara a cara? ¿Cómo crees que será? Ya sé, suena muy cursi, pero entiendes la idea. Cuando hemos experimentado la relación más emocionante con el mejor Padre, en la mejor familia del mundo que podamos llegar a conocer, ¿acaso no tiene sentido querer recordarlo constantemente? Pensar acerca del Evangelio, hablar acerca del Evangelio y predicar acerca del Evangelio empieza con recordarlo. Recordar cuán perfecto y santo es Dios, recordar nuestro pecado y lo que merecíamos, recordar cómo Dios nos buscó y nos salvó cuando éramos pecadores, recordar cómo Él nos dio nuevos ojos y nuevos corazones que lo aman y lo sirven, recordar el ejemplo de Jesús de amar a Dios y al prójimo, recordar que Él viene por nosotros. Estos recuerdos desbordan en palabras y acciones. Cuando he meditado en la asombrosa naturaleza del Evangelio y la gracia de Dios me conmueve. No queda otra opción que comunicarlo a otros. Entonces podemos repasar y aplicar más y más esas verdades a nuestras vidas. Consejos prácticos. Escucha una versión en audio de las Escrituras mientras te preparas para tu día, en tus recorridos en el auto o mientras limpias la casa. Haz una pausa y medita en quién es Dios y lo que Él ha hecho y está haciendo. Pregunta a una amiga, ¿puedes contarme cómo llegaste a poner tu fe en Cristo? Creo que todavía no he escuchado esa historia. A veces basta con iniciar una conversación para desencadenar muchas más. Repasa el mensaje del Evangelio. Antes de salir de paseo en familia, es común vernos repasar con nuestros hijos las expectativas que tenemos mediante el juego de pulgares arriba y pulgares abajo. Muy bien, niños, ya casi llegamos al parque. ¿Pueden permanecer sobre el sendero? Pulgares arriba.
¿Deberían correr en el estacionamiento? Pulgares abajo. ¿Qué tal divertirse? ¿Pueden divertirse? Pulgares arriba y muchos chillidos. El propósito del juego de pulgares arriba y pulgares abajo no es entrenar al niño en algo completamente nuevo. Ellos han estado en el parque lo suficiente para conocer las reglas. Queremos imaginar escenarios reales y repasar cómo nuestros hijos deben portarse para lo que tengan fresco en su mente. Nuestra esperanza es que cuando el auto se detenga y todos salgan del auto, estén preparados y recuerden cómo obedecer en esa situación específica. Ninguna de nosotras tiene una versión adulta del juego de pulgares arriba y pulgares abajo con preguntas como: ¿deberías gritar a tu hijo cuando te enojan? ¿Deberías regañar a tu esposo por la tarea que no ha completado? ¿Está bien abrazar a tu hijo hoy? Esperamos que sepa las respuestas a esas preguntas. Con todo, es útil repasar las verdades que conocemos para estar listas a la hora de obedecer en nuestras situaciones cotidianas. Esto se hace mejor en compañía de otras personas, pero también podemos repasar el Evangelio de manera individual. Cuando lo repasamos con otros, declaramos la verdad de la palabra de Dios y nos preparamos mutuamente contemplando situaciones específicas. Esto incluye también hablar acerca del Evangelio mismo, afirmar las maneras como vemos la imagen de Dios reflejada en el otro, y reconocer el pecado y la ruptura. Hablamos acerca de nuestros motivos de gratitud e infundimos esperanza para las situaciones difíciles. Hablamos abiertamente acerca de las promesas futuras de Dios y cómo se aplican. Consejos prácticos. Involúcrate en tu iglesia local participando en un estudio bíblico, en un pequeño grupo, en una reunión de mamás o en algo similar. No te conformes con asistir nada más, sino participa en las conversaciones y persiste en la intención de cultivar relaciones con personas que aman a Jesús y quieren crecer en el Evangelio. Lee o escucha un recurso centrado en el Evangelio con una o dos amigas, con el propósito de que todas puedan profundizar en sus conversaciones a nivel del corazón. Arriésgate. Está bien ser la primera en sugerir algo como esto. Practica el Evangelio. Todas tenemos muchas expectativas similares para nuestros hijos, pero la práctica es diferente para cada niño en diferentes situaciones. Los niños tienen que acostumbrarse a las áreas grises. ¿Debes correr? En algunas situaciones no. Si estás en medio de una multitud en la feria estatal, no corras. Pero si estás jugando en el parque con otros niños, corre. Si estás en un estacionamiento, no corras. Pero si estás en el parque infantil, está bien correr. De modo que si el niño pregunta, ¿está bien correr? La realidad es que eso depende. Y algunos niños pueden tener diferentes respuestas en la misma situación. Tal vez esté bien que tu primo vaya a correr, pero tú tienes que quedarte con mamá porque yo te pedí que llevaras una bolsa desde el auto. En algunas situaciones correr está bien, pero en otras es peligroso. A veces pedimos a nuestros hijos que hagan cosas diferentes. El niño pequeño puede ir de la mano o ser llevado en brazos, mientras que los más mayores caminan delante. Según la edad, la conciencia que tienen del peligro, la capacidad para quedarse junto a los padres, entre otros factores, las exigencias para un niño podrían variar, desde montar en el cochecito sujeto con el cinturón de seguridad a saltar libre con un grupo de primos. Es difícil explicar a un niño por qué a veces tiene que ir en el cochecito y otras veces no. En cualquier caso, los padres tenemos un buen plan para su seguridad. Tratamos de ayudarles a discernir lo que pedimos en cada situación y por qué lo pedimos. Cuando se trata de la aplicación del Evangelio, pareciera más complicado. He recordado el Evangelio, he pensado acerca de lo que Dios hizo por mí en Cristo. He repasado el Evangelio, he hablado conmigo misma y con otros acerca de cómo funciona esto en diferentes situaciones. ¿Pero qué hay de la puesta en práctica?
¿Cómo puedo saber la manera en la que estas verdades me cambian en este mismo momento? De forma muy similar a lo que sucede con nuestros hijos, todo se resume en obediencia, principios y actitudes del corazón. Buscamos obedecer los mandamientos y principios bíblicos a medida que entendemos nuestros corazones y las intenciones generales de Dios. Muchas cosas se reducen al más grande mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios quiere que hagamos lo que refleje su imagen más claramente, lo que adore más plenamente y lo que promueva más el amor sacrificado por otros que llevan su imagen. Él también quiere que tengamos corazones deseosos de obedecerle, que buscan entendimiento hacia ese objetivo, poner los intereses de Dios para nuestra vida por encima de los nuestros. A veces deseamos que esto pudiera ser como desenterrar un tesoro escondido o ir en busca de un secreto bíblico oculto en un mensaje acerca de si debemos o no tener otro bebé, buscar otro trabajo o mudarnos a otra ciudad. Pero en realidad no es tan complicado. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, del 15 al 20. Da gracias. Busca en oración lo que significa aprovechar al máximo el tiempo que Él te ha dado sobre la tierra. No apacigues el dolor de la caída. No apacigues el dolor de la caída con el uso inadecuado de los dones de Dios, sino más bien involúcrate en una comunidad cristiana, ayudando a otros a recordar el Evangelio, a repasar el Evangelio y a dar gracias por él en nuestro caminar en Cristo. Ora y pide a Dios que te ayude a poner en práctica el Evangelio, y no dejes de obrar conforme a lo que ya sabes. Confía en que Dios te enseñe y te corrija por medio de su palabra, su iglesia y su espíritu. Consejos prácticos. Escribe en un diario lo que Dios te enseña por medio de su palabra, y en oración anota las formas en las que esas verdades pueden transformar tu vida cada día. Invita a una consejera y hazle preguntas acerca de cómo aplicar el Evangelio de manera práctica. La vida del Evangelio es vida en comunidad. Hay algo que sucede con los libros, los podcasts, los maestros de la Biblia y los grupos de estudio bíblico que encuentras en línea. Son inmensamente útiles cuando se trata de aprender, pero son incapaces de ver tu vida personal y de aplicar el Evangelio a tus situaciones cotidianas. En este libro hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para imaginar aquello a lo que te enfrentas. Hemos tratado de hablar acerca de los principios que tienen una aplicación general para la mayoría. Sin embargo, muchas veces necesitas más ayuda en tu situación particular. Cuando tienes una y otra vez el mismo conflicto con tu esposo, cuando has probado todas las estrategias disciplinarias y no funciona, o cuando no sabes qué hacer para la educación de tus hijos el próximo año. Es probable que necesites la ayuda de otro creyente, alguien que vea tu vida y conozca el contexto de tu testimonio, tus relaciones y tus luchas, alguien que pueda ayudarte a resolver tus asuntos en oración y sabiduría. Conforme planeas la aplicación con otros, recuerda que las personas tienen grandes defectos. Las comunidades de este Evangelio no están exentas del pecado y aflicción. Ningún consejo debería contradecir la Biblia, pero un buen grupo de creyentes centrados en el Evangelio que buscan glorificar a Dios en todas las cosas es esencial para la aplicación del Evangelio
a la vida diaria. Esperanza final. Sin importar qué clase de día, semana, mes o año hayas tenido, nada de eso tiene por qué determinar tu futuro. Si eres consciente de tu incapacidad para salvarte a ti misma, si has confesado tu pecado y si has puesto tu esperanza en Jesús, tienes una nueva identidad, has sido adoptada, no por méritos propios, sino por la gracia por medio de la fe. Has recibido un nuevo nombre y una herencia imperecedera está reservada para ti en el cielo. Algún día Jesús regresará y tú serás restaurada física y espiritualmente para gozar de una vida nueva para siempre. Veremos los sufrimientos de hoy, el estrés por cuenta de las alergias a los alimentos, los espantosos berrinches antes de la siesta, las peleas por la comida, los diagnósticos indeseados, bajo la perspectiva de nuestro buen Padre eterno y su plan para su pueblo para la eternidad. Si has aprendido algo de este libro, esperamos que sea una presentación clara de las buenas nuevas de Jesucristo, que es poder para salvación para todo aquel que oye y responde. Nuestra oración es que, si todavía no has respondido a esta invitación, lo hagas ahora. No esperes hasta que tengas toda tu vida organizada, hasta que hayas empezado a leer la Biblia o hayas orado más, o hasta que seas una mejor mamá. Ven tal como eres, humilde y sencilla, necesitada de un Salvador que no necesita nada de ti. Él te amó antes de que tú lo amaras. Sin importar en qué situación te encuentres en tu relación con Dios, recuerda que cuando te arrepientes y crees en Jesús, el Espíritu Santo te injerta en la vid viviente, que es Jesús mismo. Al permanecer en Él, empezarás a cambiar y a producir fruto que es el resultado de una unión auténtica con esa vid dadora de vida. A medida que el fruto del Espíritu crece en tu vida, empezarás a amar a otros como Cristo te ha amado. Tendrás el gozo del Señor en medio de las circunstancias difíciles. Tu alma experimentará verdadera paz cuando todo lo demás parece un caos. Demostrarás paciencia con niños con necesidades interminables y responderás al trato injusto y a las molestias con bondad. Harás bien a otros aun cuando ellos no te hagan el bien. Serás fiel en las tareas que nadie ve. Tratarás a los corazones pequeños con bondad y tendrás dominio propio. ¿Es posible una maternidad semejante? No a la perfección, por supuesto, pero habrá progreso. En tanto que permanezcas en Él, serás transformada y no es demasiado tarde para que empieces o comiences de nuevo, ahora mismo. Oramos para que pongas continuamente tu esperanza en Cristo y que recibas esa esperanza en los momentos cotidianos de hoy y para siempre.